¿Cómo hacer que una persona te extrañe, te desee, te piense, te eche de menos? Esto es una de las cosas que he dicho más veces y sé que es una de las más difíciles de entender, sobre todo cuando alguien nos interesa demasiado. Ser servicial, incondicional, complaciente, por más que quieras, no te convierte en alguien atractivo, deseado, valorado. Recuerdo que cuando era más joven y empezaba a tener mis primeras citas, yo creía que si me convertía en la mejor opción, en la más atenta, dulce, complaciente, sería más valorado. Tristemente resulta que así no funciona. Y no estoy diciendo que no puedas ser dulce, atento y un amor de persona. No, solo no me daba cuenta de que me convertía en la opción más servil. Y quizás sí, una buena opción, pero no en la más atractiva. Bueno, eso es lo que quiero explicar el resto del video. Cómo hacer que una persona te extrañe, te piense, te desee, te eche de menos. La ausencia, la no presencia, la no certeza sobre alguien es lo que nos hace valorar a ese alguien. Si la total disponibilidad o presencia de una persona es algo sobre lo que no tenemos plena certeza, entonces le valoramos. Piensa en este ejemplo. Acabas de tomar 2 litros de agua y alguien con la mejor intención te ofrece un vaso con agua. ¿Lo quieres? No, en ese momento no. Tienes que tener sed para valorar algo tan sencillo y tan accesible como un vaso con agua. Es cuando has tenido un gran desgaste físico o cuando no has bebido agua, cuando más la necesitas, cuando más la valoras y cuando más importancia tiene. Bueno, pues, te guste o no, lo mismo pasa con las personas. Es la ausencia de las personas lo que nos provoca hacia ellas la sensación de extrañarlas, de anhelo, deseo, ilusión, de ganas de verlas. Puede que sea difícil de entender, sobre todo porque no es esto lo que nos enseñan desde pequeños, pero no es la disponibilidad segura y constante, sino la ausencia y la falta de alguien lo que hace que de verdad le valores y le extrañes. Y no estoy diciendo hazte el interesante, haz como que estás ocupado, haz como que tienes una vida muy importante que atender. Lo que realmente quiero decirte es, sé interesante, ocúpate. Ten una vida realmente importante e interesante que atender. Es cuando tienes una vida interesante, cuando tu vida sí es valiosa. Y es entonces cuando sí eres percibido valioso. No hay truco, es así. La realidad es determinante. La calidad del tiempo junto a una persona hace que esa persona sea verdaderamente entrañable. A ver, paréntesis. Cada persona tiene en cada momento, quiera o no, una carga emocional. Carga emocional es qué tan plena se ve una persona. Es la consecuencia natural de la vida que está viviendo. Perdón que lo diga así, pero si la vida que estás viviendo es una vida de mierda, entonces llevas todo el tiempo una carga emocional de mierda. Sé que a algunas personas no les gusta que lo diga así, y a mí la verdad tampoco. Pero no me interesa sonar cool. Me interesa que te vaya bien. ¿Quieres que yo te hable cool y la vida te trate como un trapo? ¿O quieres que yo te hable así y la vida te trate cool? ¿Quieres ser extrañado? Conviértete en una persona entrañable, que su sola presencia inspire encanto, afecto, crecimiento, diversión, placer. Mal ejemplo. Quieres que alguien te extrañe, pero te deprimes, te encaprichas, le reclamas, le lloras, le haces drama, le haces sentir culpable. No, esto es terrible, no va a funcionar. Nunca vas a ser extrañado si lo que representas es malestar. Muchas veces la gente a la que peor le va en sus relaciones es gente que lleva muchos años de haberse abandonado a sí misma. Quiere que la quieran, pero ni ella misma se quiere. Entonces, ¿cómo? Explícame. Hay gente que hace tanto tiempo que se abandonó a sí misma que ya ni sabe que está abandonada. Si no se te pasa por aquí ni por error la idea de cambiar para mejorar, quizás ya te abandonaste y no lo sabes. Ahora, buen ejemplo. ¿Quieres que alguien te extrañe? Entonces ten una vida tal que te haga inspirar bienestar, placer, curiosidad, alegría, libertad. Sí, este es el camino sin trucos. Es real. Debes mirarte a ti mismo antes que mirarte junto a alguien más. Libertad. Caray, a veces la gente tiene tan poco respeto por su propia libertad y la libertad de los demás que les es muy raro escuchar esto. Pero, aun si tienes novio, novia, esposo, esposa, compromiso, eres libre y debes relacionarte con personas libres. A ver, obvio no digo que seas desleal o que aceptes que sean desleales contigo. Lo que quiero decir es celar, ser posesivo, exigir explicaciones, querer saber todo el tiempo dónde está y qué hace una persona, invadir su espacio. Quizás tú piensas que es una forma de sentir seguridad o lograr que no se alejen de ti.
Y no, es atentar contra su libertad. Y la libertad, debes saberlo, es intocable. Toda esa inseguridad, lo único que logra es que dicha persona huya en su primera oportunidad. No pongas cadenas, no ates a las personas para que estén a tu lado. Si crees que tienes que coaccionar para que alguien esté contigo, ¿qué diablos te llevó a pensar así? ¿No preferirías saberte y sentirte tan atractivo, tan interesante, tan encantador, que tengas la seguridad de que la gente desea estar contigo por elección y voluntad? ¿Sabes qué atrae demasiado? Ver a una persona que se sabe valiosa. Eso sí es entrañable. Mira, si tu vida es tal que llevas tiempo dedicándola a vivir dependiente de otra persona, entonces es tu vida la que necesita arreglo urgente. Ya después verás lo que pasa con esa persona, pero es tu vida la que requiere atención. Es tu vida la que necesita cambios. A veces buscamos nuestra felicidad en otra persona. ¿Y qué crees? Ahí no está, ella no la tiene. Tu felicidad jamás debe depender de alguien, de estar con alguien o de que alguien te quiera. Quiero que tú compruebes que esto de hacerte extrañar no es ciencia, es pan comido. Encárgate tú de tu felicidad y tu bienestar. Eso sí te hará increíblemente entrañable. Así, en automático. La cosa es esta. Siempre, queramos o no, vamos a relacionarnos con personas con el mismo nivel de bienestar y salud mental que nosotros. Significa que si no estás bien, vas a relacionarte con personas que tampoco lo estarán. Y piénsalo bien, no quieres esto. Si no estás bien y por suerte te relacionas con una persona que sí lo está, es solo cuestión de tiempo que la pierdas. Tampoco quieres esto. Ahora, si tú estás bien, pretenderás y serás pretendido por personas que también estarán bien, tanto como tú. Pero, a ver, no es magia, no es una cuestión de la energía del universo conspirando a tu favor. No, es muy simple. Si tú estás mal, aceptas a personas que también están mal. En cambio, si tú sí estás bien, no aceptarás en tu vida a personas que no lo están. Y entonces quedan fuera. Es por eso que sueles tener malas experiencias. O también es por eso que sueles tener buenas experiencias. No es casualidad. No hay buena o mala suerte. Entonces, sé la clase de persona que te gustaría tener en tu vida. Y la tendrás. Arde. Entra a mi página si te interesa tomar un curso o entrenamiento con nosotros. Comparte el video si crees que es útil para alguien que estimas. Y suscríbete y activa la campanita si quieres que nos veamos de nuevo. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Y comenta, ya sabes que me gustaría saber qué piensas. Hasta pronto y recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling.